Hay un pueblo pequeño, allí vive un hombre muy mayor, tiene unos 80 años, vive solo, cada día el cartero le deja muchas cartas. Decenas de cartas cada mes, pero él nunca escribe una respuesta, nunca, los vecinos lo ven raro, piensan que es muy extraño. En el pueblo la gente empieza a hablar, hay muchos rumores sobre él, algunos dicen que fue un criminal, otros creen que guarda un gran tesoro. También hay quienes piensan que perdió a su familia y que por eso se volvió un poco loco. Nadie sabe la verdad, su vida es un gran secreto. ¿Por qué recibe tantas cartas y por qué no contesta ninguna? Hay un pueblo pequeño de calles de tierra y casas de madera. El sol se levanta lento sobre el río que cruza el valle. En una de esas casas, al final de la calle principal, vive un hombre muy mayor. Tiene unos 80 años, la barba larga y los ojos cansados. Su nombre ya no se recuerda, solo lo llaman el anciano. Cada mañana, cuando el sol apenas toca el tejado, la puerta se abre y el cartero deja un montón de sobres en el buzón. Decenas de cartas llegan cada mes. Algunas son de la oficina del gobierno, otras de tiendas de la ciudad, otras de gente que parece conocerlo. Nadie ve al anciano abrir esos papeles, nunca escribe una respuesta, nunca manda una carta de vuelta, los vecinos lo miran con curiosidad. Al pasar por su casa, escuchan el crujir de la madera y el susurro de papel. Algunos se acercan a la ventana y ven al hombre sentado en una silla, con la mirada fija en el vacío. Otros se alejan, temerosos de su silencio. En la plaza del pueblo la gente empieza a hablar. ¿Has visto cuántas cartas recibe?, dice una mujer mientras compra pan. Debe guardar algún tesoro, susurra otro, mirando al anciano con recelo. Dicen que fue un ladrón en su juventud, afirma un joven intentando sonar valiente. Yo creo que perdió a su familia y ahora está loco, asegura una anciana que nunca se queda sin palabras. Los rumores se vuelven más fuertes cada día. Se forman grupos en la cantina para discutir su historia. Se lleva a cabo una votación improvisada. ¿Es un criminal, un loco o un hombre con un secreto? Nadie tiene pruebas, solo conjeturas. El anciano sigue su rutina. Se levanta con dificultad, se sienta frente a una mesa cubierta de polvo y revisa las cartas una a una. Sus dedos tiemblan al pasar cada sobre. A veces son notas de cumpleaños, a veces invitaciones a eventos que nunca asiste. A veces son simples saludos de desconocidos que nunca conoció. En su interior, el hombre lleva una carga pesada. A veces una lágrima cae sobre la hoja amarillenta. A veces su respiración se vuelve más profunda, como si recordara algo lejano. Los vecinos creen que esa tristeza es culpa de una culpa oculta, pero nadie lo sabe. Un día, bajo una lluvia fuerte que golpea el tejado, llega al pueblo un nuevo cartero. Se llama Mateo, tiene 20 años y lleva una mochila nueva que huele a papel nuevo. Sus ojos son curiosos y su paso es rápido, como quien quiere descubrir todo. Al llegar a la casa del anciano, siente el viento empujar la puerta y el sonido de los sobres que caen al suelo. Mateo observa cómo el anciano recoge los papeles esparcidos por el patio. El anciano levanta la vista, mira al joven y asiente con la cabeza, como si aceptara su ayuda. El joven ayuda a juntar los sobres y al hacerlo ve que el patio está lleno de cajas apiladas. Cada caja está cerrada con una cinta gastada y dentro hay montones de cartas viejas. La tormenta ruge con fuerza sobre el pueblo, los truenos hacen temblar las ventanas de la casa del anciano. Mateo corre bajo la lluvia para ayudar. El anciano levanta la vista y le entrega una caja pesada. Mateo la abre y descubre cientos de sobres amarillentos. Cada sobre tiene la misma dirección escrita en el frente. Mateo siente un escalofrío al ver que todas están dirigidas a una mujer. Se pregunta quién será esa persona. El anciano se sienta en su silla crujiente. Su mano temblorosa señala una carta sin abrir. Mateo la toma y la lee en voz alta. Mi amada Clara, hoy el sol brilla más fuerte, pero mi corazón sigue vacío. La voz del anciano se vuelve más baja. Era ella mi primer amor. Los recuerdos vuelven como una ola. Mateo ve una foto vieja entre las cajas. En la foto, el anciano y una joven sonríen bajo un árbol. La joven lleva un vestido blanco. Mateo reconoce el nombre escrito en la parte trasera, Clara. Una ráfaga de viento abre otra caja. Dentro hay una carta de cumpleaños. Feliz cumpleaños, mi vida. Hoy no estaré a tu lado, pero te mando mi amor. Mateo siente que la historia se vuelve más triste. El anciano cierra los ojos. Recuerda el día del accidente. Una lluvia fuerte, una carretera resbaladiza, el coche que se volca. Clara no sobrevive. El anciano queda solo, con el corazón roto. Desde entonces escribe una carta cada día, no las envía. Las guarda como si hablara con ella en silencio. Cada carta es una conversación que nunca termina. Mateo observa cómo el anciano repite el mismo gesto.
Toma una pluma, escribe una línea, la dobla y la coloca en la pila. El joven siente la presión del tiempo sobre el anciano. Cada día es una lucha contra el dolor. Los vecinos siguen hablando. Algunos creen que el anciano está loco por hablar con el aire. Otros piensan que guarda un tesoro de palabras. Nadie quiere acercarse a la casa durante la tormenta. Mateo decide quedarse más tiempo. Quiere entender por qué el anciano no envía ni una sola carta. Empieza a leer las cartas una a una. Descubre que en cada una hay una promesa, un recuerdo, una esperanza. En una carta de Navidad, el anciano escribe: si pudiera volver a ver tu sonrisa, el frío no me molestaría. La noche avanza y la lluvia no cesa. Mateo siente que el peso de las cartas lo aplasta. Se da cuenta de que el anciano está atrapado en su propio pasado, que cada carta es una cadena que lo mantiene vivo, pero también lo encierra. De repente, el anciano se levanta con dificultad, camina hacia la puerta principal, abre la ventana y deja entrar el viento. En la oscuridad se escucha el sonido de miles de sobres susurrando. Mateo siente que el momento está cambiando. El anciano se vuelve hacia Mateo. Con voz temblorosa dice: he escrito tanto pero nunca te he dicho nada. Mateo entiende que la verdadera decisión está por llegar. Mateo se quedó quieto, sintiendo el peso de cada carta en sus manos. El anciano miró al joven con ojos que parecían buscar algo perdido. Una gota de lluvia cayó sobre el papel y dejó una mancha negra. ¿Por qué no la envías?, preguntó Mateo sin miedo en la voz. El viejo suspiró como si el aire fuera una carga pesada. Cuando la escribí, ella estaba viva, respondió, y su voz tembló. Cada día la recuerdo, y la carta es mi forma de hablarle. Mateo vio cómo el anciano doblaba otro sobre con cuidado. Era como si cada pliegue guardara un pedazo de su corazón. ¿Te duele seguir escribiendo?, insistió el joven. Me duele más quedarme sin decirle nada, contestó el anciano. Un trueno retumbó y la casa tembló ligeramente. Mateo sintió que el tiempo se estaba cerrando alrededor de ellos. ¿Crees que ella alguna vez leerá esas palabras?, preguntó. El anciano cerró los ojos y sonrió con tristeza. En mis sueños ella me lee, susurró. Una ráfaga de viento abrió una ventana y dejó entrar el frío. Los papeles se movieron como si un ejército susurrara en la habitación. Mateo sintió que cada carta era una cadena que ataba al anciano al pasado. ¿No quieres liberarte?, le preguntó con más fuerza. El viejo levantó la mano y señaló una caja en el rincón. Era la más grande, llena de sobres sin abrir. Todas son para ella, dijo, y la voz se quebró. Mateo entendió que el anciano había guardado su vida en esas palabras. ¿Qué pasará cuando ya no puedas escribir?, preguntó temeroso. El anciano miró el horizonte donde la tormenta empezaba a calmarse. Entonces dejaré que el viento lleve mis palabras, respondió. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Mateo sintió que el momento estaba a punto de cambiar. El anciano tomó una última carta, la sostuvo frente a su pecho y la dejó caer al suelo. El papel cayó con un suave susurro, como una hoja que se rinde al otoño. En ese instante, la casa pareció respirar. Mateo vio una lágrima deslizarse por la mejilla del anciano. Gracias por escuchar, murmuró el viejo. El joven asintió con el corazón acelerado. Sabía que el final estaba cerca, pero también que algo nuevo estaba por nacer. La tormenta se apagó y la noche quedó en calma. Mateo miró al anciano una última vez y vio en sus ojos una luz tenue, como si una puerta se estuviera abriendo. El anciano susurró una última frase antes de cerrar los ojos para siempre. Si existe algún lugar donde puedas leer esto, sepa que nunca dejé de hablar contigo. El pueblo entero se reunió en la iglesia. Los niños se sentaron en los bancos con la mirada triste. Las mujeres llevaban flores blancas y los hombres sombreros bajos. Nadie hablaba, solo escuchaba el crujir de la puerta al abrirse. Mateo entró con una caja de madera bajo el brazo. Dentro estaban todas las cartas que el anciano había escrito. Las puso sobre el féretro como si fueran pétalos. El sacerdote comenzó a leer una de las cartas en voz alta. Era una de Navidad, con palabras dulces y una promesa de amor eterno. La gente sintió un frío recorrer la espalda, como si el viento fuera la voz de Clara. Mateo miró el rostro del anciano y vio una paz que nunca había tenido. El viejo había dejado su carga atrás, pero sus palabras todavía vivían. Después del servicio, los vecinos se acercaron al ataúd. Uno a uno, tomaron una carta y la leyeron en silencio. Una mujer mayor lloró al reconocer su propia historia de pérdida. Un joven sonrió al comprender que el amor puede ser fuerte aunque el tiempo sea largo. Mateo tomó la última carta, la abrió con manos temblorosas y la leyó para todos. Si existe algún lugar donde puedas leer esto, sepa que nunca dejé de hablar contigo. El silencio se volvió un susurro colectivo. Todos sintieron que el anciano había hablado al cielo, a Clara y a cada corazón presente.
El joven cartero guardó la carta cerca de su pecho. Prometió que nunca olvidarían esa historia. Esa noche, bajo la luz de la luna, Mateo caminó al cementerio, colocó una flor sobre la tumba y dejó caer una carta más, una que él mismo había escrito. En ella decía: «Gracias por enseñarme que el amor no muere, solo cambia de forma». Los grillos cantaron mientras la brisa movía las hojas. El pueblo volvió a sus casas, pero cada ventana mostraba una luz tenue. Era la luz de los recuerdos que ahora se compartían. Los niños, al pasar por la calle, miraban la casa del anciano y ya no sentían miedo. La veían como un lugar donde las palabras se convierten en puentes. Con el tiempo, la gente empezó a escribir cartas a sus seres queridos que ya no estaban. Las dejaban en el buzón del viejo, como un tributo al hombre que nunca dejó de hablar. Mateo siguió trabajando como cartero, pero ahora entregaba también esas cartas de amor. Cada sobre llevaba un pedazo de esperanza. Así, el legado del anciano creció más allá de su propia vida. Los vecinos comprendieron que el verdadero tesoro no era oro ni dinero. Era el amor que se guarda en cada palabra escrita. Y aunque la muerte cerró la puerta de la casa, abrió una ventana al corazón de todos. Al final, el pueblo aprendió que el tiempo no borra lo que se siente, que una carta puede viajar miles de años y tocar almas, y que el amor verdadero, como las cartas del anciano, nunca termina. La historia del hombre que recibió cartas durante 40 años quedó grabada en la memoria de cada habitante. La mañana del funeral, el sol se coló tímido entre las nubes. Mateo llegó al cementerio con la última carta bajo el brazo. El ataúd estaba cubierto de flores blancas y una manta gris. Al abrir la tapa, una brisa ligera levantó los papeles que yacían dentro. Los vecinos miraron con respeto mientras el joven colocaba la carta en el pecho del anciano. De pronto, el viento sopló más fuerte. Las hojas del árbol cercano comenzaron a bailar. Un susurro pareció recorrer el silencio. «Escucha». Mateo cerró los ojos y sintió como si una voz familiar le hablara. Era la misma voz que el anciano había escuchado en sus sueños. Una voz suave, llena de ternura, que decía: «Gracias por no dejarme sola». Mateo abrió los ojos y vio una sombra ligera que se desvanecía entre los robles. Entendió que Clara había recibido, al fin, todas esas palabras. Los presentes se quedaron inmóviles, como atrapados en el tiempo. Un niño pequeño con la mano en el pecho preguntó: «¿Y ahora qué pasa con él?». Mateo respondió con la voz temblorosa: «Él ya no sufre, sus cartas ya no están atadas a la tierra». Una anciana del pueblo, que había escuchado la historia desde el principio, se acercó. Sacó de su bolso un pequeño sobre amarillento. «Yo también guardé una carta para mi madre», dijo con una sonrisa triste. «Hoy la entrego a la memoria de este hombre». Con cuidado, abrió el sobre y lo dejó sobre la tumba. El papel crujió suavemente, como si fuera un último latido. Los presentes sintieron una ola de paz recorrer el aire. Mateo, con la mirada fija en el horizonte, vio cómo el cielo empezaba a despejarse. Los rayos de sol atravesaron las nubes y dibujaron un arco de luz sobre la tumba. Fue como si el propio cielo quisiera rendir homenaje al amor que jamás murió. En ese momento, el joven cartero tomó una decisión. Volvería a su ruta, pero ya no entregaría solo cartas comunes. Llevaba consigo la promesa de que cada carta que llegara a su buzón sería escuchada. Así, el viejo buzón del anciano quedó abierto para todos los que quisieran hablar con el pasado. Los vecinos, conmovidos, comenzaron a escribir sus propias palabras. Algunos recordaban a abuelos perdidos, otros confesaban sueños que nunca dijeron. Todas esas cartas fueron depositadas en el mismo cajón de madera. Con el tiempo, el cajón se llenó tanto que tuvieron que construir una pequeña casita al lado del cementerio. Esa casita se volvió un refugio de historias. Los niños la visitaban después de la escuela y escuchaban a los mayores contar cómo el anciano había guardado su dolor en papel. Aprendían que escribir no es solo para enviar, sino también para sanar. Una tarde, mientras el sol se escondía, Mateo se sentó en el umbral de la casita. Sacó una hoja en blanco y, sin pensar, escribió: «Gracias por enseñarme a escuchar el silencio». Dobló el papel y lo dejó dentro del cajón. Mateo volvió a su casa esa noche con la cabeza llena de imágenes. El silencio de la casa del anciano seguía resonando en sus oídos. Cada paso que daba sobre el empedrado le recordaba el crujir de los papeles. Se sentó en su cama y abrió una hoja en blanco, como si fuera a escribir una carta a nadie. Pensó en la sonrisa cansada del viejo, en sus manos temblorosas, en los miles de sobres que nunca salieron. Se dio cuenta de que el anciano había guardado su dolor en forma de palabras. No había pedido ayuda, solo había buscado compañía en la tinta. Esa idea lo hizo sentir una mezcla extraña, tristeza por la pérdida, pero también gratitud por el gesto.
Comprendió que el hombre no estaba loco, estaba atrapado en una espera infinita. Al día siguiente, Mateo decidió visitar la casa una vez más. El sol ya estaba alto y el pueblo despertaba con el canto de los gallos. Al abrir la puerta, el olor a papel viejo y a polvo le golpeó la cara. Allí, entre cajas y más cajas, encontró una que nunca había visto antes. Estaba cubierta de una tela azul descolorida, como si alguien la hubiera protegido durante años. Dentro había una sola carta, doblada con precisión. En el sobre, la dirección estaba escrita a mano, con la misma caligrafía que había usado el anciano para todas sus palabras. Mateo tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió lentamente. Dentro había una foto en blanco y negro. Era el anciano, joven, abrazando a la mujer que había perdido. Detrás de la foto, una nota escrita con tinta casi borrada: prometo que nunca dejaré de hablarte, aunque el mundo se vuelva en mi contra. Mateo sintió que una lágrima se deslizó por su mejilla. No era una lágrima de pena, sino de comprensión. Comprendió que cada carta era una promesa que el anciano hacía a su propia memoria. Ese acto de prometerse a sí mismo que seguiría hablando, aunque nadie escuchara, era una forma de resistir al olvido. Con esa revelación, Mateo volvió al pueblo con una nueva misión. No solo quería entregar cartas, quería que la gente comprendiera el valor de escuchar. Organizó una reunión en la plaza, bajo el viejo roble donde siempre se reunían los niños. Invitó a todos a llevar una carta que nunca habían enviado. Uno a uno, los vecinos sacaron sobres amarillentos de sus bolsillos. Una madre mostró una carta que había escrito a su hijo que había partido a la ciudad. Un joven entregó una nota que había escrito a su mejor amigo antes de mudarse al extranjero. Incluso el herrero del pueblo, que siempre había sido serio, dejó una carta dirigida a su abuelo fallecido. Mientras cada carta era leída en voz alta, el aire se llenó de susurros. Era como si las palabras flotaran y abrazaran a cada persona presente. Los niños se quedaban boquiabiertos, observando cómo las palabras tenían peso, cómo podían curar y también doler. Después de la reunión, Mateo volvió al antiguo buzón del anciano. Mateo volvió al antiguo buzón del anciano con el corazón latiendo fuerte. Allí encontró una hoja en blanco que el viejo había dejado sobre la mesa. Una nota escrita con tinta gris decía: si alguna vez decides abrir una de mis cartas, hazlo cuando sientas que ya no puedes seguir solo. El joven se sentó en el suelo frío y miró alrededor. Las cajas apiladas parecían sombras que guardaban secretos demasiado pesados para una sola vida. Una de esas sombras era la propia culpa del anciano. Él había guardado el dolor como si fuera un tesoro, pero el tesoro lo estaba asfixiando. Mateo pensó en su propia familia, en su madre enferma, en el hermano que había perdido hacía años. Sentía que cada carta del anciano le hablaba a esas heridas que él también llevaba dentro. Se dio cuenta de que el anciano no había elegido el silencio por miedo, sino por amor. Amaba tanto a Clara que cada palabra era una forma de mantenerla viva. Pero ahora, después de 40 años, el viejo ya no estaba. ¿Qué debía hacer con aquel montón de cartas que nunca salieron? ¿Debería quemarlas y liberar el peso que tanto había cargado, o entregarlas a los hijos del pueblo para que escucharan la historia y aprendieran a no guardar el dolor? Mientras el viento soplaba entre los árboles, Mateo tomó la primera carta sin abrir. Era de un día de primavera, cuando el anciano había escrito: hoy vi una mariposa y pensé en tu risa. Al leer esas palabras, una lágrima cayó sobre el papel y dejó una mancha amarilla. Mateo sintió que la mariposa también volaba dentro de él, recordándole que la vida sigue a pesar del dolor. Decidió que no quemaría nada. En su lugar, colocó cada carta en una pequeña caja de madera que había encontrado bajo una tabla suelta del piso. Cada caja tenía una inscripción sencilla: para quien necesite escuchar. Al día siguiente, Mateo llevó una de esas cajas al médico del pueblo, don Luis. Don Luis estaba cansado y sus manos temblaban al abrir la tapa. Dentro había una carta que hablaba del primer día de otoño, cuando el anciano había descrito el color de las hojas como el fuego suave del recuerdo. Don Luis leyó en silencio y, al terminar, dejó escapar un suspiro profundo. Se quedó mirando el vacío de su consultorio y comprendió que también él había dejado palabras sin decir. Esa noche, Mateo volvió al cementerio y colocó una de las cajas al pie de la tumba del anciano. La abrió con cuidado y dejó que el papel se deslizara bajo la luz de la luna. Una brisa suave levantó las palabras y las llevó como un susurro al cielo. Mateo sintió que, por primera vez, el anciano había sido escuchado fuera de su casa. Los días siguientes, el pueblo empezó a notar cambios. Los niños dejaron de temer la casa del viejo y comenzaron a visitarla para leer las cartas que Mateo había puesto en la biblioteca del pueblo.
Mateo caminaba de regreso a la plaza cuando escuchó un susurro entre los árboles. No era el viento, sino una voz apenas audible que parecía salir del mismo suelo. Se detuvo y miró al pie de la vieja fuente donde los niños solían jugar. Allí, entre las hojas caídas, encontró una pequeña caja de madera que no había visto antes. La caja estaba cubierta de polvo, pero el cierre de metal brillaba bajo la luz del atardecer. Mateo la abrió con cuidado. Dentro había una carta sin sello, escrita con la misma letra temblorosa del anciano. El sobre estaba vacío, pero la hoja doblada llevaba una fecha, 12 de julio de 1965. Con manos temblorosas, Mateo desplegó el papel. Las palabras empezaban así: mi querida Clara, si alguna vez lees esto, sabrás que. Continuó describiendo un lugar secreto en el bosque, donde habían prometido encontrarse cada primavera. El anciano había descrito aquel árbol de roble, su corteza rugosa y la sombra que ofrecía al mediodía. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquella carta no había sido enviada porque Clara nunca llegó a leerla, pero ahora, con la caja encontrada, la historia tomó un nuevo rumbo. Decidió seguir la pista que la carta describía. Al día siguiente, tomó su bicicleta y se adentró en el bosque que rodeaba el pueblo. El camino era estrecho y estaba cubierto de hojas mojadas por la lluvia de la noche anterior. Tras caminar 20 minutos, encontró el viejo roble mencionado en la carta. A los pies del árbol, descubrió una cavidad en la raíz que guardaba otra caja más pequeña. Dentro había un cuaderno de notas, con páginas amarillentas y bordes rasgados. Era el cuaderno de Clara, la mujer que el anciano había amado. Mateo lo abrió y encontró escritos los últimos días de su vida, antes del accidente. Clara había anotado: si él me escribe, leeré cada palabra bajo este árbol, aunque ya no esté contigo. También había dibujado un corazón y la palabra espera. Mateo comprendió que el anciano había estado guardando las cartas no para enviarlas, sino para crear un puente donde Clara pudiera sentir su presencia. Regresó al pueblo con el cuaderno bajo el brazo. Esa misma tarde convocó a los vecinos en la plaza, mostró la carta encontrada, el cuaderno y la caja del roble. Todos escucharon en silencio mientras Mateo leía la última entrada de Clara: te espero aquí, donde el tiempo no puede alcanzarnos. Una lágrima rodó por la mejilla de la anciana que había perdido a su esposo años atrás. Un niño preguntó: entonces él sabía que ella nunca leería sus cartas. Mateo respondió con voz firme: él sabía que el amor no necesita ser leído en voz alta, solo necesita existir. El rumor del pueblo cambió de inmediato. Ya no hablaban de un hombre extraño o de un tesoro oculto. Ahora hablaban de un amor tan grande que cruzó la vida y la muerte. Esa noche, bajo la luz de la luna, Mateo volvió al roble. La tormenta había desaparecido, pero el aire seguía cargado de recuerdos. Mateo regresó al roble con el cuaderno de Clara bajo el brazo y una caja de madera que había encontrado en la casa del anciano. El sol ya caía lento, tiñendo el bosque de dorado. Al llegar, vio que la cavidad en la raíz estaba vacía, como si algo hubiera sido tomado hace años. Colocó la caja sobre la tierra y la abrió con cuidado. Dentro había una sola hoja, doblada en forma de corazón. En ella, con la misma letra temblorosa del anciano, estaba escrito: Clara, si alguna vez escuchas el susurro del viento, sabrás que nunca dejé de hablarte. Mateo sintió que el papel temblaba bajo sus dedos, como si la propia brisa lo acariciara. De pronto, un sonido bajo rompió el silencio del bosque, el crujido de ramas al moverse. Una sombra se deslizó entre los árboles y se detuvo frente a él. Era la figura de un hombre mayor, de pie, con la espalda encorvada y la mirada perdida en el horizonte. Mateo, sin saber si era un sueño o la realidad, sintió que el corazón le latía con fuerza. El anciano levantó una mano temblorosa y, sin decir palabra, mostró el buzón de su casa. Mateo comprendió que, aunque el cuerpo ya no estaba, el espíritu del hombre seguía allí, guardando cada carta como un tesoro invisible. El viento levantó las páginas del cuaderno de Clara y una brisa suave hizo volar las palabras como mariposas de papel. ¿Por qué guardaste todas esas cartas?, preguntó Mateo, con la voz temblorosa. El anciano señaló el árbol y luego el cielo, como diciendo que el amor no conoce tiempo ni distancia. Una lágrima cayó del rostro del viejo y cayó sobre la hoja de papel, dejando una mancha que brillaba como una estrella. Mateo sintió una oleada de emoción que lo dejó sin aliento. Todas las dudas del pueblo, los rumores sobre criminales o tesoros, se desvanecieron ante la pureza de aquel momento. El anciano, con una última sonrisa, dejó caer una carta sobre el suelo. Era la carta final que había escrito el día antes de morir, la que Mateo había leído en el funeral: si existe algún lugar donde puedas leer esto, sepa que nunca dejé de hablar contigo.
El papel quedó suspendido en el aire, girando lentamente antes de posarse sobre la raíz del roble. En ese instante, el bosque pareció respirar. Los pájaros cantaron, las hojas susurraron y una luz cálida se filtró entre las ramas, como si el sol quisiera abrazar a los dos amantes. Mateo cerró los ojos y por primera vez sintió que el dolor del anciano se convertía en paz. Entendió que las cartas no eran simples pedazos de papel, sino puentes que cruzan el tiempo. Al abrir los ojos, vio que el anciano ya no estaba, solo quedaba la sombra del árbol firme y protectora. Con el corazón lleno, Mateo tomó la carta del roble y la guardó en el bolsillo de su chaqueta. Sabía que ahora llevaba consigo la última pieza del rompecabezas, la certeza de que el amor puede esperar eternamente. Mateo volvió al pueblo con la carta del roble bajo el brazo. Cada paso resonaba como un latido que marcaba el final de una larga espera. Al entrar en la casa del anciano, la luz del atardecer se coló por la ventana y dibujó sombras sobre las cajas apiladas. El viejo ya no estaba, pero su presencia se sentía en el silencio de las paredes. Con cuidado, Mateo colocó la carta sobre la mesa central. Los vecinos que habían venido al funeral se reunieron una vez más, curiosos y atentos. Luis, el herrero, tomó la carta y la abrió con manos temblorosas. Al leer las palabras, una brisa ligera se coló por la puerta entreabierta, como si el propio viento quisiera escuchar. Mi querida Clara, si algún día el viento lleva mis palabras a tus oídos, sabré que nunca dejé de hablarte, decía la carta. Una lágrima cayó sobre la hoja y brilló como una pequeña estrella. Todos comprendieron que el anciano había encontrado la forma de conversar con su amor, aunque el tiempo los hubiera separado. Mateo sintió que una puerta interna se abría en su corazón. Comprendió que el verdadero tesoro no eran los papeles guardados, sino la capacidad de seguir hablando aunque nadie responda. Decidió que esas cartas debían seguir viviendo, no solo dentro de una tumba, sino en la vida de cada habitante. Propuso al pueblo crear un lugar donde cualquiera pudiera dejar una carta sin destino, un buzón abierto al viento. La gente aceptó con entusiasmo. Se construyó una pequeña casita de madera al lado del cementerio, con una ventana grande que siempre estuviera abierta. Dentro colgaban hilos de cuerda donde se ataban las cartas, como si fueran faroles que iluminan la noche. Los niños empezaron a llevar sus dibujos y palabras, los ancianos dejaron notas a sus seres queridos que ya no estaban, y los jóvenes escribieron sus sueños para el futuro. Cada carta, al ser depositada, recibía el susurro del viento que recorría el bosque, recordando al anciano y a Clara. Con el tiempo, la casita se convirtió en el corazón del pueblo. Las voces que antes estaban atrapadas en sobres sin abrir ahora volaban libres, tocando a quien las escuchara. Mateo, al observar la corriente de papel, sintió que la historia había llegado a su punto de partida. El amor había encontrado su camino, aunque tardara 40 años. Así, mientras el sol se ponía tras las colinas, el pueblo comprendió que el final de una vida no es más que el inicio de un recuerdo que permanece. Las cartas del anciano, ahora compartidas, eran el puente que unía pasado y presente, y que seguiría uniendo generaciones. En ese momento, Mateo supo que su labor había terminado. Ya no era solo el cartero que entregaba sobres, sino el guardián de historias que nunca mueren. Con una última mirada al buzón abierto, cerró los ojos y prometió seguir escuchando el susurro del viento, porque el amor verdadero nunca cesa. El anciano partió, pero sus palabras quedaron flotando en el aire del pueblo. Cada carta, guardada por años, se convirtió en un susurro que cruzó el tiempo y tocó los corazones de todos. Mateo cerró el último sobre y lo dejó reposar junto al ataúd, como una ofrenda de amor que finalmente encontró su destino. El pueblo comprendió que el verdadero tesoro no era oro ni misterio, sino la capacidad de seguir hablando al ser querido, aun cuando la respuesta nunca llegue. Así, el legado del hombre que nunca respondió se transformó en un espejo donde cada habitante vio su propia esperanza y dolor. El amor verdadero no se mide por los años que pasan, sino por la fuerza con la que permanece, guardado en cada palabra escrita con el corazón.